Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular y listos para sumergirnos en otro episodio cargado de chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos una historia que es una verdadera locura. Prepárense porque vamos a desentrañar el fenómeno que sacudió Brasil, un éxito que traspasó fronteras y que, por si no lo saben, sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a hablar de Erkencikus, de Demet Özdemir, de Can Yaman y del impacto arrollador que tuvieron en el país de la samba. Como siempre aquí en el canal, nos dedicamos a mantenerlos al día con todo lo que ocurre en este apasionante universo de las series turcas. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te aseguro que te vas a enganchar a este ritmo trepidante. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba brasileña, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se pierdan ni un solo detalle de sus series y actores favoritos. Además, no olviden darle like al vídeo si les gusta el contenido, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. La interacción es lo que hace que esta comunidad crezca. ¿Listos? ¡Vamos allá! *** El impacto de Erkencikus, un torbellino romántico que conquistó el mundo ***. Para entender el fenómeno brasileño, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el impacto global de Erkencikus. Esta serie, conocida en español como Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple telenovela, fue un movimiento cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el lugar menos esperado, y Can, un fotógrafo de espíritu libre y apasionado, resonó profundamente con el público de todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, secretos, malentendidos y momentos de gran intensidad, mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos. Pero más allá de la trama, la serie brilló por la química explosiva entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes, era tan palpable que muchísimos, soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. La serie fue un éxito por muchas razones. La trama, como ya mencionamos, es adictiva. El romance, lleno de obstáculos y momentos de gran intensidad, resonó profundamente con el público. Los personajes, entrañables y llenos de matices, conquistaron los corazones de la audiencia. La fotografía, la música, la ambientación, todo contribuía a crear una experiencia visual y emocionalmente cautivadora. Pero por encima de todo, la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que convirtió Erkencikus en un éxito rotundo. Ambos actores demostraron un talento excepcional. Lograron conectar con el público de una manera muy especial. Demet con su carisma y su capacidad para transmitir emociones, y Can, con su porte y su magnetismo, formaron una dupla inolvidable. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una legión de fans apasionados que seguían cada detalle, cada foto, cada noticia sobre sus ídolos. Los fans crearon grupos en redes sociales, compartieron fotos, vídeos, teorías, y todo esto generó un círculo virtuoso de entusiasmo y expectación. *** Brasil, el epicentro del fenómeno Erkencikus ***. Y es aquí donde entra en juego nuestra sorpresa brasileña. Porque, amigos, lo que ocurrió en Brasil con Erkencikus fue simplemente increíble. La serie llegó a las pantallas brasileñas y explotó. Se convirtió en un fenómeno masivo, superando todas las expectativas. Los brasileños, conocidos por su pasión por las telenovelas y las historias de amor, quedaron completamente cautivados por la historia de Sanem y Can. Pero, ¿qué hizo que Erkencikus fuera un éxito tan rotundo en Brasil? Bueno, hay varios factores que se combinaron para crear este fenómeno. ***1. La trama, un cuento con el que los brasileños se identificaron, ***. La trama de Erkencikus, llena de romances, secretos, malentendidos y giros inesperados, resonó profundamente con el público brasileño. La historia de amor entre Sanem y Can, a pesar de los obstáculos, la lucha por los sueños y la búsqueda de la felicidad, conectó con la cultura brasileña, donde la pasión y la intensidad son elementos centrales. Los brasileños, amantes de las telenovelas, encontraron en Erkencikus una historia que les permitía soñar, reír, llorar y emocionarse. La trama mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos, deseando saber qué sucedería a continuación.
La intriga, los conflictos y la resolución de los problemas mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla noche tras noche. *** 2. Calidad de producción, una experiencia visual y emocional cautivadora, ***. Además de la trama, la calidad de la producción de Erquéncicus contribuyó significativamente a su éxito en Brasil. La serie destacó por su fotografía, su música, su ambientación y su cuidado estético. La imagen visual, los escenarios y la ambientación transportaron a los espectadores a un mundo de ensueño, creando una experiencia inmersiva y emocionalmente cautivadora. La banda sonora, con melodías pegadizas y letras emotivas, acompañó a la perfección las escenas románticas y dramáticas, acentuando las emociones y creando una conexión aún mayor con la historia. La calidad de la producción permitió que los espectadores se sumergieran en la historia y se sintieran parte del mundo de Sanem y Can. ***3. La química entre Demet y Can, el ingrediente secreto del éxito, ***. Sin lugar a dudas, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el factor crucial para el éxito de Erquéncicus en Brasil. La chispa que se veía en la pantalla, la conexión entre ellos, era palpable y generó un furor entre los fans. Los brasileños, al igual que los de otros países, se enamoraron de la pareja. La forma en que se miraban, las bromas, los gestos de cariño y la complicidad que demostraban hicieron que el público deseara que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Los fans brasileños se identificaron con la pareja y crearon un vínculo emocional con ellos, deseando que su amor superara todos los obstáculos. **4. Redes sociales, el motor del fenómeno, ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en el éxito de Erquéncicus en Brasil. Los fans crearon grupos, compartieron fotos, vídeos, noticias, teorías y comentarios, generando un círculo virtuoso de entusiasmo y expectación. Los fans brasileños fueron muy activos en las redes sociales, compartiendo sus opiniones sobre la serie, creando memes y editando vídeos. Los grupos de fans se convirtieron en comunidades donde los espectadores podían interactuar, discutir sobre la trama, expresar sus emociones y mostrar su apoyo a Demet y Can. Las redes sociales permitieron que el fenómeno Erquéncicus se expandiera rápidamente, llegando a un público más amplio y generando un mayor interés en la serie y sus protagonistas. ***. La sorpresa brasileña, Demet y Can, ídolos en Brasil. ***. El fenómeno de Erquéncicus en Brasil fue tan grande, tan abrumador, que generó un interés sin precedentes en Demet Özdemir y Can Yaman. Se convirtieron en verdaderas estrellas, en ídolos para el público brasileño. Sus nombres eran sinónimo de éxito, de romance, de pasión. Los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos querían saber sobre ellos. Las entrevistas, las apariciones públicas, las campañas publicitarias, todo era noticia. El éxito de Erquéncicus en Brasil no solo se limitó a la audiencia televisiva. La popularidad de Demet y Can trascendió la pantalla y se extendió a otros ámbitos. ***. El impacto en la moda y las tendencias. ***. La moda que se veía en Erquéncicus también se convirtió en tendencia en Brasil. Los peinados, la ropa, los accesorios, todo era imitado por las fans brasileñas. La serie inspiró a muchas mujeres a adoptar un estilo más romántico, más femenino, y a soñar con encontrar su propio Can. El estilo de Sanem, con sus vestidos vaporosos, sus pañuelos y sus accesorios bohemios, se convirtió en un referente de moda. Las seguidoras de la serie buscaron emular el estilo de la protagonista, comprando prendas similares y adoptando peinados y maquillajes inspirados en ella. ***. Un fenómeno de alcance cultural. ***. La influencia de Erquéncicus en Brasil fue más allá del entretenimiento. La serie generó debates en torno al amor, la familia, el trabajo y la búsqueda de la felicidad. La historia de Sanem y Can inspiró a muchas personas a perseguir sus sueños y a creer en el poder del amor. Erquéncicus se convirtió en un tema de conversación en todo el país, desde las reuniones familiares hasta las tertulias de amigos. La serie logró conectar con el público brasileño de una manera muy especial, generando un impacto cultural significativo. ***. Nuevas oportunidades y reconocimiento. ***. El éxito de Erquéncicus en Brasil abrió nuevas puertas para Demet y Can. Empezaron a recibir propuestas de trabajo, no solo en el mundo de la actuación, sino también en el mundo de la moda y la publicidad.
La imagen de ambos actores se asoció a marcas importantes y se convirtieron en referentes de estilo y tendencia. Demet y Can obtuvieron un reconocimiento sin precedentes en Brasil. Fueron invitados a programas de televisión, eventos y galas, y sus nombres se mencionaban constantemente en los medios de comunicación. El público brasileño demostró su cariño y admiración por ambos actores de diversas maneras. *** La devoción de los fans brasileños ***. El apoyo que Demet y Can recibieron de su público brasileño fue impresionante. Los fans crearon proyectos, organizaron eventos, enviaron regalos, y demostraron su cariño de una manera muy especial. Los fans brasileños organizaron campañas en las redes sociales para mostrar su apoyo a Demet y Can. Crearon hashtags, compartieron mensajes de cariño y admiración, y enviaron regalos. Los fans también organizaron eventos y encuentros para celebrar el éxito de la serie y mostrar su amor por los actores. Para ambos actores, este cariño del público brasileño fue un gran reconocimiento a su trabajo y a su talento. Demet y Can agradecieron públicamente el apoyo de sus fans brasileños y expresaron su gratitud por el cariño que recibieron. ***, ¿qué ha sido de Demet y Can después de Erquéncicus? ***. Después del éxito de Erquéncicus, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Demet ha protagonizado otras series que también han tenido una gran acogida. Can, por su parte, ha ampliado su carrera internacionalmente participando en proyectos en Italia y España. Demet Özdemir, una carrera en ascenso ***. Demet Özdemir ha continuado su carrera en la televisión turca, participando en varias series que han sido muy bien recibidas por el público. Entre ellas destacan Doğduğun Ev Kaderindir y Adnfara. Demet ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando una amplia gama de personajes y demostrando su capacidad para conectar con el público. Su éxito ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. ***, Can Yaman, un fenómeno internacional ***. Can Yaman ha ampliado su carrera internacionalmente participando en proyectos en Italia y España. Ha protagonizado series como Viola come il mare y ha colaborado en producciones internacionales. Can se ha convertido en un fenómeno internacional, con una gran base de fans en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del momento. ***, el legado de Erquéncicus, un fenómeno que trasciende el tiempo ***. El éxito de Erquéncicus en Brasil y en el mundo ha dejado un legado duradero. La serie ha demostrado el poder de las series turcas para conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Erquéncicus ha demostrado como una historia bien contada, con personajes entrañables y una química especial entre los actores, puede trascender las fronteras y las culturas. La serie ha generado un impacto cultural significativo y ha inspirado a muchas personas a perseguir sus sueños y a creer en el amor. La serie ha abierto nuevas puertas para la industria turca y ha demostrado el potencial de las producciones turcas para conquistar los mercados internacionales. Erquéncicus se ha convertido en un referente del género romántico y ha allanado el camino para el éxito de otras series turcas. ***, la importancia de hablar del fenómeno brasileño ***. Es importante hablar del fenómeno brasileño porque nos muestra el poder de las series turcas. Nos demuestra como una historia bien contada, con personajes entrañables y una química especial entre los actores, puede conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto nos muestra cómo el amor y la pasión por las series turcas trascienden las fronteras y las culturas. El éxito de Erquéncicus en Brasil es un testimonio del impacto cultural de las series turcas y de su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Es un ejemplo de cómo el arte puede unir a las personas y generar emociones compartidas. ***, conclusión, un final, pero no el fin del viaje ***. En resumen, hemos recorrido el fascinante mundo de Erquéncicus y hemos descubierto cómo esta serie se convirtió en un fenómeno en Brasil. Hemos visto cómo la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, y la magia de la historia, conquistaron el corazón del público brasileño, convirtiendo a los actores en auténticos ídolos. Y hemos visto cómo el éxito de la serie abrió nuevas puertas y oportunidades para ambos actores. El fenómeno de Erquéncicus en Brasil es una historia de amor, pasión y éxito que demuestra el poder de las series turcas para conectar con el público de diferentes culturas.
Es un ejemplo de cómo una buena historia, con personajes entrañables y una química especial entre los actores, puede conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayan disfrutado de esta bomba brasileña, y de la información que les he traído. Recuerden que esto es solo una pequeña parte del apasionante mundo de las series turcas. Hay mucho más por descubrir. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad. Activen la campanita. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenlos en la caja de comentarios. ¿Ustedes también se enamoraron de Erkencikus? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Y qué opinan de la química entre Demet y Can? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas. Besos.